nombre es Daniel Arzola y soy activista. Defino mi trabajo como activismo porque es la manera como me gusta pensar lo que hago, como me gusta traducir la manera como pienso el arte y cómo mi trabajo me conecta con otras personas. Soy venezolano, vengo de un pequeño pueblo en Venezuela, soy del estado Aragua, en Venezuela, y crecí en un lugar donde la cultura era un lujo, donde ir al museo o ir a una biblioteca o ir a un teatro era un lujo, ¿no? La cultura no era accesible para todos, por tanto yo terminé yendo al teatro casi que con 18 años. Y en Venezuela, en el año 2013, publiqué un trabajo que fue, de hecho, mi trabajo final en la Escuela del Arte, en la Escuela de Arte llamado No Soy Tu Chiste. Y No Soy Tu Chiste son una serie de obras en forma de carteles o de afiches que mezclan ilustración digital, collage digital y también activismo, con frases que yo venía escribiendo en mi blog. Y ese trabajo se convirtió como en la primera campaña LGBT en aparecer en medios de comunicación y fue un trabajo que se hizo viral alrededor del mundo y bueno, el trabajo ya ha sido traducido aproximadamente en 20 idiomas y ese trabajo pues terminó cambiando mi vida porque yo era una persona como muy solitaria y estaba como muy aislado y terminé viajando alrededor del mundo exponiendo este trabajo y se ha transformado, digamos, en un link, ¿no? Entre mi persona, mi trabajo, mi historia, que también mi historia se parece a la de millones de personas, eh, y se terminó creando una comunidad, ¿no? A través de ese trabajo. Entonces, defino mi trabajo como activismo. No Soy Tu Chiste nace como respuesta a las cosas que yo venía viviendo. Yo desde muy niño expresé o le dejé saber a mi entorno quién era yo en términos afectivos, es decir, desde muy chiquito, creo que tenía como 5 o 6 años, la primera vez que dije que me gustaban los niños, y para mí fue muy natural, ¿no? Me gustan los niños y no las niñas, y después me gustan los hombres y no las mujeres en el aspecto afectivo y sexual. Entonces, ser visible desde muy chiquito se tradujo en una infancia o una adolescencia marcada por mucha violencia, mucha persecución, violencia tanto física como psicológica. Y de repente cuando tú prendes la televisión o acudías a los medios de comunicación, la única manera como retrataban a las personas como yo era a través de chistes, ¿no? A través de la burla. Y en Venezuela, como muchos otros países latinos, tenemos más de un siglo retratando a las personas sexodiversas o a las personas LGBT como burlas, como chistes, y generalmente invisibilizando y promoviendo un mensaje de que nuestra existencia es risible, ¿no? Y eso se ha traducido en una sociedad que te mira distinto y que se ríe como primer formato de violencia. Entonces yo me di cuenta de que este asunto de no tomarte en serio era una semilla que terminaba creciendo en una sociedad bastante violenta que te desconocía a tal punto de reírse de tu dolor, de reírse de tu existencia. Entonces, yo como te dije, tuve una infancia, una adolescencia muy marcada por violencia y en el año 2012, en mi ciudad, a un chico lo quemaron vivo por ser gay y cuando yo era adolescente a mí me trataron de hacer lo mismo, solamente que yo pude escapar y a él no escapó, ¿no? Y ese mismo año muchas chicas lesbianas asesinadas por ser lesbianas, gente trans asesinada por ser trans, y cuando
vas a los medios de comunicación, no había nada al respecto y la única manera como nos retrataban aún eran como chistes, ¿no? Y No Soy Tu Chiste surgió como una respuesta a todo eso para tratar de influir en los medios, para colocar una evidencia eh, en la cultura de que existimos y colocar, digamos, algo a nuestro lado en la balanza. Entonces, yo pasé mucho tiempo en silencio y cada una de estas frases que están en No Soy Tu Chiste, creo que eran cosas que yo tenía que decir y cuando las logré decir a través de mi obra, la publiqué en redes sociales, me acuerdo que lo publiqué en Tumblr, Facebook y en Twitter, y en Tumblr se convirtió en un fenómeno viral que yo creo que en cuestión de una semana tenía más de 42.000 compartidos y había gente que decía, yo quiero esto en inglés, yo quiero esto en francés, yo quiero esto en italiano, y así un día lo compartió Neil Gaiman en Tumblr y un día lo compartió Madonna en Twitter. Entonces se terminó convirtiendo en algo que empezó a influir en los medios de comunicación porque la gente quería saber por qué artistas internacionales estaban apoyando esto, compartiendo esto, y me dio a mí el chance de llevar estas conversaciones a medios de comunicación en Venezuela. Eh, y finalmente se terminó convirtiendo en un movimiento que ha estado en más países en los que yo he podido visitar. Tomó tiempo porque yo desde pequeño siempre dije quiero ser artista y eso también fue una lucha porque en nuestras sociedades todavía el arte es considerado un hobby y no una profesión o una disciplina, ¿no? Lamentablemente. Y lo que sucedió por allí por el año 2013-2014 es que antes del reconocimiento de artistas pop tan superestrellas como Madonna, ya el trabajo había sido reconocido por activistas en la India, por activistas en Rusia, por activistas en Canadá, en Colombia, en Argentina, pero yo seguía todavía en un barrio en Venezuela, en Maracay, escuchando afuera de mi ventana disparos, viviendo entre apagones. Entonces tardó un poco el impacto realmente en afectar mi vida, ¿no? Creo que la primera vez que yo me pude montar en un avión y salir del país fue gracias a mi trabajo. Y creo que ahí fue el momento donde yo dije, wow, esto realmente está cambiando porque yo, por ejemplo, fui la primera persona de mi familia en montarse en un avión. Fui la primera persona de mi familia en salir de Venezuela. Y esos primeros viajes, pues obviamente te cambian. Te cambian. Yo creo que he crecido muchísimo y gracias a ello. Y luego tener también el privilegio de tener mi trabajo expuestos en otros lugares, ¿no? Porque a mí, digamos que en Venezuela, muy pocas veces me abrieron las puertas de los espacios para exponer. Yo en mi ciudad logré hacer una sola exposición y con mucha gente oponiéndose que yo expusiera porque pensaban que era muy joven para exponer, ¿no? Pero de repente terminé teniendo una exposición permanente en Argentina, que es la obra en la estación Carlos Jauregui. Entonces, cuando ese tipo de cambio afecta tu vida de manera tangible, pues creo que ahí es cuando te lo empiezas a creer, ¿no? Que algo está pasando y también se transforma en una responsabilidad porque es una ventana que tienes también para expresarte. Mira, creo que una de las cosas que noté o que he aprendido en el último tiempo es a marcar una diferencia entre lo que es el arte y el mercado del arte, ¿no? Me di cuenta que el mercado del arte es excluyente, es clasista, sigue, por supuesto, dinámicas del capitalismo salvaje, donde te quieren vender un vaso de agua medio lleno, medio vacío por 20.000 euros, y tienes de repente gente muy talentosa tocando un violín en el metro de Santiago de Chile y nadie le aplaude. Entonces creer o entender esa diferencia entre lo que el mercado del arte te dice que es arte y lo que el pueblo o la gente te dice, ¿no? A mí en mi caso creo que el título de artista me lo ha dado es la gente y como la gente me lo ha dado, finalmente la academia me lo terminó dando, ¿no?
pero creo que primero han sido las personas, y es justamente porque el arte inicia una conversación de uno a uno, ¿no? Cuando tú miras una pintura o cuando tú miras una película o lees un libro, indistintamente de que estés rodeado con gente, ese mensaje, esa idea, primero empieza entre tú y la creación, ¿no? Y te inicia una conversación. Entonces, eh, darse cuenta de que la historia la escriben los poderosos, ¿no? Los que han ganado, pero una obra de arte la hace una persona cualquiera como tú, como yo, que un día se transforma en alguien más, porque otros encuentran casa en tu pensamiento y en tu obra. Eh, para mí, creo que eso ha sido lo que me ha nutrido mucho, ¿no? No meterme en el papel de que, como soy artista tengo que ser loco, ¿no? Porque también tenemos esta creencia de que mientras más loco es el artista, mejor artista es. Y yo mi trabajo siempre lo he tomado como una disciplina, es decir, yo he tenido reconocimiento en muchos lugares y para mí ese reconocimiento es una victoria porque yo crecí escuchando casi todos los días que yo no iba a llegar a ningún lugar, que yo me iba a morir de hambre o que no iba a salir de Venezuela nunca. Y cuando una persona reconoce mi trabajo es una victoria contra esos discursos que por más que yo salí y me alejé, cuando uno crece, cuando tú creces escuchando todo el tiempo que no sabes volar, a veces cuando estás volando te das miedo que te vas a caer, ¿no? Porque te han dicho tanto que no podías que a veces uno duda de uno mismo, pero por suerte el reconocimiento de la gente estaba ahí para recordarme de dónde vengo y que en mi trabajo se debe a una disciplina, ¿no? Yo trabajo casi todos los días y siempre lo que trato de hacer es que mi obra sea mi testimonio y también mi testamento, prueba de las cosas que hemos vivido. Yo creo que si dentro de 20 o 30 años las realidades son menos violentas para las personas LGBT en nuestros países, es importante crear memoria a través de nuestras expresiones culturales porque el arte trasciende y mi obra va a estar allí cuando yo no esté. Y yo he conocido, es decir, mis grandes maestros fueron personas que ya no estaban en este plano cuando yo llegué a él. Gente como Reinaldo Arenas, como Virginia Woolf, como Oscar Wilde, como Federico García Lorca, que me enseñaron muchísimo, como Keith Haring, y me enseñaron cómo era vivir en su época. Y yo creo que con mi obra yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Que otra persona en otro momento pueda ver que existen personas como él o como ella y que pueden ser en un momento, sus historias pueden ser reconocidas y valoradas y contadas. Yo primero aprendí a dibujar, fue mi primera expresión para comunicarme fue el dibujo. Antes de aprender a hablar, yo ya estaba rayando las paredes y los muebles de mi casa. Cuando era un bebé, me acuerdo que vivían vecinas que me compraban dibujos simplemente porque yo quería sentir que tenían valor, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía vecinas que me pagaban $1 o $2 por una obra que era un montón de garabatos de un niño quizá de 4 o 5 años. Cuando fui adolescente dejé de dibujar por un tiempo y me refugié en la poesía, que para mí la poesía no es más que dibujar con palabras, ¿no? Y cuando volví a dibujar, empecé a dibujar esta vez en un formato digital porque
a mí me rompían mucho los dibujos en Venezuela. Y cuando era adolescente y tenía vecinos que me atacaban mucho, tanto psicológicamente como físicamente, yo crecí viendo mi nombre en las paredes de mi barrio eh, casi toda mi vida diciendo Daniel Marico, eh, con mi dirección, la dirección de mi casa, con paredes rayadas donde me dibujaban a mí siendo penetrado por un montón de penes y era muy doloroso. Entonces para mí se convirtió como una especie de revancha. Decir, tú quieres rayar una pared o quieres hacer un dibujo, pues déjame mostrarte cómo se dibuja, déjame mostrarte a dónde voy a llegar, o déjame mostrarte de quién te burlaste, ¿no? Entonces se transformó, digamos, como en una especie de, como decía Frank Sinatra, que la mejor revancha es el éxito. Entonces yo me enfoqué en eso porque a mí no me gusta perder. Yo soy muy mal perdedor y siempre voy a tratar cuando juego algo, juego a ganar. Y si no gano, pues me esfuerzo hasta que algún día lo pueda hacer. Y yo creo que eso es algo que me ha seguido moviendo. Yo hago de ilustración digital porque el, el cuerpo de la obra no se transforma en lo más importante, sino es el espíritu de la obra. Si tú destruyes una de mis piezas, que pasa mucho en la estación Carlos Jauregui allá en Argentina, la estación la vandalizan todo el tiempo, pero yo dejé todo un mapa y todo un plano para que la estación sea restaurada porque la verdadera obra es digital, entonces es indestructible. Y a eso es a lo que yo llamo archivismo, a poder crear obras en formatos que no sean fácilmente destruidos, donde sea el arte recobre el poder de la idea como mensaje, ¿no? La idea es más importante en este caso que el medio, aunque obviamente como tuve una formación o todos mis artistas favoritos son clásicos, la estética es importante dentro de mi formación, pero también para mí es importante crear artes en un formato que no sea destruido porque mi trabajo siempre tiende a ser destruido, lo cual para mí es una prueba de, de la homofobia y el prejuicio en la sociedad, ¿no? En Colombia una vez hicieron un mural de una de mis obras y la obra no duró ni siquiera una semana porque alguien la hizo, le echó pintura encima. Y eso es también es una respuesta, ¿no? Para mí, si esto se lo hacen a una pared, ¿qué le hacen a una persona? Yo creo que siempre he tratado de priorizar lo que yo sé que soy ante lo que los demás me dicen que soy, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las estructuras legales. Eh, Legalmente soy un migrante y para los venezolanos en este momento que estamos afuera, nuestra nacionalidad está secuestrada porque la dictadura en Venezuela ha utilizado el tema de los pasaportes básicamente para esclavizarnos de algún modo a lo que ellos quieran, ¿no? Yo estuve años luchando por tener mi pasaporte y lo logré gracias al apoyo de mucha gente y lamentablemente como eh, moviendo un laberinto voy a usar la palabra mafia, pero no es así, pero sí como moviendo muchos contactos para recuperar mi pasaporte. Y para uno la nacionalidad se siente como una cárcel, ¿no? En Venezuela, porque yo no tengo un país a donde volver. Es así de sencillo. Todavía esa herida que es Venezuela en este momento no se cierra, cada vez se abre más porque mientras no haya democracia en tu país, pues tu casa va a seguir en llamas, ¿no? Sí me ha tocado vivir en muchos lugares. De hecho, yo viví, cuando salí de Venezuela, viví un año en Buenos Aires, después tuve 5 años viviendo en Santiago de Chile y actualmente tengo ya 5 meses viviendo en Minnesota, en Estados Unidos. Yo siempre, no sé si siempre, pero quizá en algún momento decidí sentirme de todas partes. Decidí no sentirme únicamente venezolano, sino sentirme que tu principal patria eres tú mismo, ¿no? Como persona y la gente que te rodea. Yo creo que yo a donde voy llevo a Venezuela, no solamente en mi acento, no solamente en mis costumbres. Yo he hecho arepas para holandeses, he hecho arepas para
sirios, he hecho pabellón para argentinos, he hecho tequeños para gringos, o sea, yo he escuchado Simón Díaz, que es como un cantante folclórico en Venezuela, con gente en Dinamarca, o sea, yo creo que donde uno esté, uno también puede hacer país, ¿no? Porque uno también es un país. Y creo que en un momento decidí eso, que yo también era un país y que donde esté con los míos voy a llevar lo mejor de lo que tengo, porque si pienso el país solamente como un pedazo de tierra que está ahí secuestrada y que está en llamas, no sé si podría seguir adelante. Entonces prefiero priorizar lo que yo siento que soy y no verme simplemente eh, como el migrante, ¿no? Porque creo que cada vez menos creo en las fronteras y creo que muchas personas siguen utilizando las fronteras como una herramienta para ejercer poder sobre nosotros. Hay una parte donde sí me ha afectado y otra parte donde no, porque yo tengo años trabajando desde mi casa, ¿no? Y también soy una persona como muy ermitaña, yo soy feliz estando en casa y para salir a compartir con gente tengo que haber pasado mucho tiempo solo. Pero sí creo que el futuro llegó de golpe, ¿no? Como que nadie, esto parece una novela de Stephen King, ¿no? Como mi trabajo siempre ha sido desde casa, o sea, a veces me ha tocado, me ha pasado que yo estoy en mi casa comiéndome una arepa y hay una persona inaugurando una exposición mía en Serbia o en Kosovo o en Ámsterdam y yo estoy en mi casa viendo televisión. Entonces, digamos que ya estaba un poco acostumbrado a eso porque no siempre tuve el chance de viajar, ¿no? Eh, Creo que los artistas en este momento, y me incluyo dentro de esto, tenemos como la gran tarea de documentar eh, lo que está pasando, porque creo que estamos viviendo, creo que es un año donde eh, ha cambiado la realidad como la conocíamos, ¿no? Y creo que recordar nuestras capacidades de sobrevivencia es, en este momento es más que necesario, ¿no? Creo que hay mucha gente que lamentablemente no entiende el momento que estamos viviendo. Acá en Estados Unidos es una locura cómo la gente toma el tema de usar la mascarilla como una respuesta política. Es como que si apoyas a Trump, no usas la mascarilla, lo cual es una locura porque, bueno, yo creo que la política es la despierta esas pasiones que despertaba la religión en siglos pasados, ¿no? Que la gente se mataba y se volvía un fanatismo de que no importa cuántas evidencias tú tengas de que la persona que estás apoyando le está haciendo daño en la sociedad, tú sigues y metes las manos al fuego por esta persona y se transforma en una respuesta fanática, ¿no? De la gente. Y está pasando eso lamentablemente y creo que es importante desde todos nuestros campos tratar de documentar lo que está pasando en este momento. Desde el arte, desde la prensa, eh, desde el arte escrito también, desde la literatura. Son momentos donde eh, creo que es importante documentar lo que está sucediendo. En términos de proyectos, en cuarentena he podido hacer varios trabajos. Inauguré una campaña con el Latino Aid Commissions de Nueva York. Es una campaña basada o dirigida a las familias latinas en Estados Unidos, sobre todo a las familias latinas en Nueva York, eh, y a la importancia del apoyo a las personas LGBT dentro de nuestras familias, porque lamentablemente en las comunidades latinas todavía hay muchos niveles de homofobia y seguimos creciendo con el enemigo en casa, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante hablar de eso porque yo tuve una experiencia así. Mi familia fue muy homofóbica al principio. Dejaron de serlo, creo que gracias a mi trabajo y gracias al, al impacto que tuvo y cómo pudimos relacionarnos después de eso. Pero nuestras familias son homofóbicas porque venimos de una sociedad que es súper machista, de una sociedad que eh, sigue condenando, sigue atacando lo que no entiende, ¿no? En vez de investigarlo. Y
Esta campaña la hice con el Latino Aid Commissions de Nueva York. Y estoy haciendo también, ya tengo como 5 o 6 años haciendo los afiches del Festival Queer Inmigrante de Ámsterdam. Este año también volví a hacer los afiches y ellos a su vez tienen otras actividades en otros países donde el ser queer o ser LGBT pone tu vida en riesgo y crean espacios seguros culturales donde las personas queer puedan asistir y ver películas y verse representados. Entonces esos festivales se llaman Queer Voices y tengo ya como 3 años haciendo afiches para Macedonia, Kosovo, Serbia, Azerbaiyán y es la misma realidad que yo tenía en Venezuela. O sea, tú no ves gente como tú en la televisión, no ves gente como, no lees sobre gente como tú en los libros, no ves gente como tú en la plástica y se transforma, te terminas sintiendo como un extraterrestre, como tú no puedes sentirte identificado en la cultura, porque la identidad se fragmenta y al final no sabes quién eres. Mi mensaje para la gente de Bolivia, gracias por escucharnos, gracias por estar buscando este tipo de contenido. Recuerda que tu dignidad no es negociable, que tus derechos no son negociables, que nadie tiene derecho a lastimarte por ser quien eres y que si en este momento te encuentras solo o te encuentras sola, es temporal. Afuera hay una comunidad que seguro se siente como tú. Eh, Hay una familia elegida también. Las familias no solamente son sangre, también son nexos. Eh, Nadie tiene derecho a lastimarte por ser quien eres. Sigue adelante y ponte una máscara, usa mascarilla. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. Cuídate, cuida a los tuyos. Y si en este momento te encuentras a solas, hay alguien afuera que se siente como tú y es cuestión de tiempo de que lo vayas a encontrar o la vayas a encontrar.